Pues ahí están todas las voces, varias encontradas, varias que difieren en puntos medulares de lo que sería esta reforma laboral en lo que tiene que ver con la subcontratación. Para platicar al respecto, para desmenuzar este tema y cada una de sus aristas, le agradezco muchísimo la comunicación al abogado, precisamente laboralista, Manuel Fuentes Muñiz. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, me la pasé la mañana leyéndolo y me parece muy interesante lo que propone en materia de esta revisión que se está haciendo de los contratos colectivos, de cómo se verifica que quienes están representando al sector efectivamente estén velando por sus voces y demás. Quisiera preguntarle primero por esto que se anuncia en la mañana. ¿Va a haber un periodo de prórroga para revisar particularmente esta regulación a las plantillas laborales, el reparto de utilidades y prácticas que se consideran perjudiciales como el outsourcing? ¿Es suficiente lo que se está revisando? ¿Qué quedó fuera? ¿Qué faltaría? Bueno, realmente es un tema, sí, ciertamente muy complejo, porque imaginémonos de que esta tiene una repercusión, según la información del propio sector empresarial, de cerca de 9 millones de trabajadores que están ligados precisamente a todo este tema de la subcontratación. De la problemática que se debe de resolver es el antes y después. ¿Qué va a pasar cuando entre en vigor esta ley y qué va a pasar con todos esos trabajadores que se encuentran laborando? Obviamente debe haber una solución para ellos, porque finalmente si de por ley se convierte la subcontratación en una forma ilegal, obviamente los trabajadores se quedan sin ninguna posibilidad de poder estar resolviendo su problemática laboral. Ahora, yo le puedo decir de que hay miles de juicios que hay en el ámbito de las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Y qué va a pasar cuando las empresas de esta naturaleza se queden también declaradas en forma ilegal? Son de los temas y los vacíos que deben de resolverse. Uno de los aspectos que nos parece también muy importante y fundamental es de que haya por lo menos información de que estos trabajadores que están laborando en las empresas, efectivamente se haga público no solamente el nombre de ellos, sino a partir de qué momento ingresan, qué tipo de salario. Y bueno, obviamente esto va a ser un tema burocrático que habrá que estar resolviendo. ¿Cómo lograr que de manera digital se pueda estar resolviendo un tema que en el tema de los otros trabajadores no se resuelve y que finalmente pueda lograr una situación de regularización de los trabajadores y que finalmente sepan quién es su patrón? Porque aun cuando esté laborando en algún centro de trabajo, el problema fundamental es de que hay una situación en donde hay un nombre de una empresa que ellos no conocen el domicilio, y bueno, serán de los temas que habrá que estar resolviendo. Me parece que la iniciativa obviamente es de una naturaleza muy importante, incluso podría decir que después de la reforma laboral es la gran reforma laboral en este momento, y que finalmente se debe sobre todo a presiones que están haciendo desde Estados Unidos, desde lo que es el tema de la reforma laboral, de que efectivamente lograr que este tipo de trabajadores pueda tener un contrato colectivo de trabajo que actualmente no los tienen. Y entonces, esta situación de regularización, insisto, va a ser un tema muy, muy complicado. Me parece bien que se haya aplazado con el fin de que se vean los mecanismos. No se puede cambiar de un día para otro una situación en donde, le digo, cerca de 9 millones de trabajadores están empleados en esas condiciones, y tendrá que ver qué pasa con la transición y los que han salido también, porque imagínense, de un día para otro desaparecen, la empresa se convierte en ilegal. Obviamente, pues esos trabajadores que están así, pues obviamente no van a tener ningún resultado positivo. Decía, doctor, en la mañana el presidente que no iba a hacer nada por la fuerza, que se estaba apelando a la buena voluntad empresarial. Pero bueno, la realidad es que la buena voluntad empresarial ha estado ausente, abusando de esta figura, en muchos casos, no en todos, por supuesto, ¿no? Entonces, habría que especificar estos términos que usted dice claros. Y quería preguntarle por precisamente la voz de las y los trabajadores en este sentido, porque tampoco puede ser un tema cupular, se tendría que escuchar la voz de las personas, estos millones que nos dice usted, y para ello hay representantes sindicales, que es otro gran tema. ¿Cómo le hacemos para asegurarnos de que estas voces de personas que trabajan efectivamente sean escuchadas por quienes van a ir a negociar
por ellas y por ellos. Y quisiera preguntarle por otro asunto que también le leí en la mañana, que tiene que ver con, digamos, darle el beneficio de la duda a esta postura empresarial, que es sí hay que buscar mejores condiciones laborales, pero también hay que buscar que las empresas mexicanas sean más competitivas, es decir, fortalecer integralmente el asunto laboral. Le tengo que decir que al 27 salimos a un corte obligatorio, entonces si quiere le paso voz y si nos entra el corte le puedo pedir unos minutitos para concluir a la vuelta del corte. Sí, claro. Obviamente Gracias, me parece que uno de los temas pendientes me parece en efecto de que se le demos a los trabajadores en estas negociaciones. No me parece que sea lo adecuado, además, en donde sea una negociación directa del empresariado con el gobierno sin que haya la voz de los trabajadores. Es un tema fundamental. Se llevó a cabo un parlamento abierto ante la Cámara de Diputados, pero ahora se está llevando a cabo una negociación directa y donde vale la pena escuchar diversos puntos de vista. Uno de los temas que nos ha preocupado fundamentalmente, por ejemplo, es la forma como está redactado el tema de la sustitución patronal. Hemos comentado de que la forma como está planteando de condicionar el tema del traspaso de los inmuebles para que se pueda dar la sustitución patronal, eso es un peligro porque en muchas empresas rentan la maquinaria, no está su nombre y demás. ¿Qué pasa cuando no se da la transmisión de esos bienes? Es un punto que se está planteando. Y bueno, obviamente, pues el otro escenario que se plantea de que realmente el eliminar la subcontratación, ¿qué tanto puede impactar para la industria? ¿De qué manera? ¿Cuál es esta situación? ¿Sabe qué? Permítame, antes de entrar al de subcontratación, ¿me da chancita de ir a pausa entonces porque vamos a entrar para ya regresar de lleno con esto? Ay, gracias por su tiempo, Claro, qué pena, doctor. Gracias, vamos a la pausa y regresamos. Estamos platicando con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, abogado experto en temas laborales. Volvemos, gracias por su paciencia. Para la octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574 47 99 77 y dinos lo que piensas. La octava, en diálogo contigo. En el terreno de juego de la crítica deportiva, la experiencia del capitán es fundamental para salir avante. Y para asegurar el resultado, la mejor defensa es el ataque. Juega en la mejor escuadra sobre información y análisis de las principales disciplinas deportivas en el programa. Los grandes analistas de fútbol se está saltando la línea. ¡Hombre, metió un pelotazo! La Octava Sports, lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Octava. A las 5 de la tarde la información te espera en el noticiario que se construye a partir de las noticias que más te interesan. Aquí con tu servidor en La Octava, con Jesús Escobar Tobar. Déjame platicarte lo que pasa en México y el mundo para ponerte al día, para ayudarte a que formules tu propia opinión y sobre todo para que juntos hagamos este breve viaje noticioso todas las tardes. La Octava con Jesús Escobar. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. En La Octava. Yo soy Alejandro Páez Varela. Y yo soy Álvaro Delgado. Y nosotros somos Los Periodistas. Los Periodistas. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, recuerde, aquí en La Octava. Información, análisis, todo lo que usted debe saber sobre asuntos que le conciernen. Así es. Y recuerde, aquí no se oculta nada. Los Periodistas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. En La Octava. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava.
nuevamente por su sintonía. Estamos platicando con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista, sobre esto anunciado en Palacio Nacional esta mañana, esta posibilidad de extender la discusión en San Lázaro por unos meses para que haya consensos entre empresariado, sector obrero, sector de base laboral y también gobierno. Nos decía su último punto de análisis sobre esta figura tan polémica, la de subcontratación o outsourcing, doctor. Sí, realmente, bueno, obviamente hay varios escenarios. Diríamos, ¿por qué se discute el tema de la subcontratación? Es una cuestión en donde le puedo decir, un trabajador está laborando en una empresa, en una compañía, incluso tiene el uniforme, recibe órdenes de ese jefe y finalmente en esa empresa no es trabajador. Es una situación realmente muy complicada y lo que ha traído como consecuencia baja de salarios, bajas prestaciones, una inestabilidad completa, porque todo trabajador que ingresa a laborar a una empresa subcontratista es un trabajador temporal. La iniciativa que presentó el presidente de la República es una iniciativa muy importante, me parece muy positiva, pero sí habrá que ver detalles de cómo se pueda dar la transición y en efecto, como tal, las operaciones no se suspendan, no se afecten y no pueda haber un tema de pues una situación compleja. Las empresas que han estado hablando, los representantes patronales señalan de que esto puede causar un enorme desempleo, despidos. Yo lo que le puedo decir es de que una situación de esta naturaleza no es así porque finalmente están prestando los servicios en los lugares donde se requieren las plazas correspondientes. Y lo que ha sucedido es de que a veces, en muchas ocasiones, son negocios de grupos de contadores o de abogados o de incluso de las propias empresas en donde están pagando, por decir, 700 pesos y al trabajador le pagan 200 pesos. Entonces, una buena parte de esos recursos se pierden en perjuicio de los trabajadores. Obviamente, será importante de ver que efectivamente esta transición pueda lograr que los trabajadores que estén ingresando a las empresas donde realmente están operando, en efecto, se les reconozca realmente sus derechos. Uno de los problemas que vamos a tener es que el trabajador ahora regularizado va a empezar con una cuenta cero en relación a su antigüedad. Fíjese que nos hemos encontrado con casos en los cuales cada 6 meses a los trabajadores se les está cambiando de nombre de la razón social. Y entonces en el Seguro Social algún familiar va al IMSS a que lo atiendan y le dicen, ¿sabe qué? Usted ya no es trabajador de esta empresa, ha sido dado de baja. El trabajador va con su empleador y le dice, oiga, resulta que mi esposa fue al Seguro Social y la dieron de baja. ¿Por qué? ¿Por qué nos dieron de baja? Dice, pues fue un problema del contador. Y entonces este tema de altas y bajas que se dan a veces son una serie de situaciones en donde se están burlando de los trabajadores y es una situación en donde por eso se da un tema de operación fiscal del Seguro Social, del tema de trabajo y conjuntamente estar vigilando que ya no haya mayor evasión en cuanto a lo que se refiere a la cuestión de las prestaciones. A mí me parece de que habrá que estar logrando también que los trabajadores puedan tener su contrato colectivo de trabajo, que puedan participar, porque es precisamente parte de los retos de la Ley Federal del Trabajo. Uno de los temas importantes del TEMEC, de la reforma laboral, fue lograr que en efecto hubiera una contratación colectiva. Usted puede suponer que, por ejemplo, sobre todo en las empresas automotrices o bancarias u otras, hay hasta 25 o 30 empresas subcontratistas y nadie es trabajador de la empresa donde están laborando. Entonces, ¿cómo lograr acabar con esa ficción? Por supuesto que es un tema bastante complejo y dicen los empresarios, ¿cómo de un día para otro? Espérense, es un tema muy complejo. En esa parte yo sí coincido. Todo el tema nuevo que se debe de establecer debe ser con una posición muy clara para los empresarios, para los trabajadores y que ojalá que estas negociaciones estén incorporados los representantes de los trabajadores de todas las corrientes, porque es una cuestión compleja. Están representantes sindicales tradicionales que se les llama, pero también sería importante darle voz a otros sectores y lograr que efectivamente pueda haber un tema de consenso que pueda lograr un beneficio pues para todos, incluso para la planta productiva. Doctor, pues muchísimas gracias por este primer corte de caja. Tenemos hasta febrero para seguirlo analizando. Ojalá podamos platicar nuevamente en esta emisión. Por lo pronto, muchísimas gracias por su tiempo. Cómo no, buenas tardes y saludos a sus radioescuchas. Gracias, igualmente. Muy buenas tardes. Fue el abogado, el doctor Manuel Fuentes Muñiz.